Apaguen las luces. Si se atreven, bajen la lámpara y permitan que la habitación se haga más pequeña, como si el aire mismo retrocediera. Lo que voy a contarles pertenece a noches sin luna, a caminos que nadie traza en los mapas y a tierras donde algo viejo aún recuerda cómo despertar. Estas son 4 leyendas que desvelan el terror en pueblos perdidos. Quédense hasta el final si quieren sentir, al menos por un rato, que la realidad se afina hasta una sola cuerda tensa. Si te gustan las historias de misterio y leyendas que crujen bajo los pies, suscríbete y comparte esto con alguien que prefiera no dormir solo. Ahora, empecemos. Nunca pensé que abrir la tierra cambiaría mi vida. Lo digo desde el principio porque así empiezan casi todas las cosas irreparables, con una pala en la mano y la certeza de que no pasará nada extraordinario. Mi nombre es Tomás. Vivo en San Martín, un lugar pequeño en el que los veranos son largos y la gente aún saluda al pasar. Trabajo de vez en cuando ayudando en las casas, podar, arreglar techos, limpiar solares. Fue un trabajo así, un encargo de sábado caluroso, lo que me llevó hasta el terreno de la vieja huerta del abad. Ahí, al borde del pueblo, justo donde el campo empieza a quebrarse en matorrales y los árboles se vuelven más antiguos que la memoria colectiva, había un roble solitario. Decían que el roble era más viejo que la carretera, que sus raíces buscaban secretos y que a veces, en invierno, la corteza parecía llorar una resina oscura que nadie pudo explicar. Andrés, mi amigo de infancia, vino esa mañana con una carretilla y 2 botellas de agua. Teníamos la plática ligera de siempre, la de quienes comparten historias de obras y fútbol, y no esperábamos más que polvo y sudor. El encargo era limpiar el terreno para que la familia pudiera sembrar después. No suponíamos que debajo de la maleza dormitaba algo con pulso propio. Empezamos a cavar junto al roble, por fuera, donde la tierra está suelta. A los 20 minutos, la pala dio con algo que no fue madera ni piedra. Sonó un golpe seco, metálico, ahogado. Miré a Andrés y vi que sus ojos se habían quedado un poco atrás, como si no entendieran del todo la forma en que la pala había vuelto a la tierra sin tierra dentro. Le pedí que sacara la pala, que empujara con cuidado. Lo que apareció entre el barro fue una caja pequeña, de madera oscura, casi negra. No tenía cerradura visible, pero su tapa estaba cubierta de símbolos labrados que no supe leer. Era lisa, como si alguien la hubiera barnizado con aceite viejo. «No la toques con las manos desnudas», dijo Andrés de repente, con una voz que a mí me sonó rara, demasiado precisa. Me reí, le dije que exageraba. Pero no me gustó su manera de mirar la caja, como si la conociera de antes y al mismo tiempo la sospechara de traición. La sacamos. La caja pesaba más de lo que parecía. Cuando la dejamos sobre la lona, dejó un rastro húmedo en la tela, algo que olía a tierra vieja y a una humedad que no pertenecía a ese día de verano. Fue entonces cuando la primera cosa extraña ocurrió. Un murmullo, tan leve que pensé que era el viento en las hojas. Me incliné y puse la oreja cerca. Parecía un susurro en un idioma que no reconocía, como una lengua rota que intentaba volver a tejerse. Andrés me quitó la mano con brusquedad. «No me mires así», me dijo. «Es mejor que llamemos a don Ricardo». Conocíamos a don Ricardo desde siempre. Era el hombre al que los vecinos recurrían cuando una vaca tenía problemas o cuando una tormenta dejaba el techo sin tejas. Su casa estaba del otro lado del pueblo, en la esquina donde la calle se vuelve más estrecha y las farolas parecen apartarse para no ver. Dije que podíamos llevar la caja allí y que él tal vez supiera qué hacer. La idea de dejarla en mi camioneta no me gustaba. No me gustaba la manera en que la caja emitía un frío que no correspondía con la mañana. Antes de arrancar, algo crujió bajo la tapa de la caja. No fue un sonido violento, sino uno contenidamente vivo, como si dentro alguien respirara con cautela. La abrimos con cuidado. Dentro había objetos pequeños, una figura cerámica, del tamaño de una mano, negra como el barniz quemado, unos trozos de metal enroscado que parecían haber sido parte de una cadena, un trozo de tela que olía a lo viejo, y al fondo una piedra que no era piedra. Era negra, pero no como la noche, ni como la obsidiana pulida. Era una negrura que absorbía la luz a su alrededor, como si la oscuridad tuviera peso. La piedra no emitía calor, pero cuando la toqué con el dorso de la mano, sentí una vibración muy leve, una especie de zumbido que atravesó mi muñeca y se fue hasta el centro del pecho. Andrés retrocedió, y su rostro se contrajo. Parecía que él también la había sentido. La envolvimos en la tela y la metimos de nuevo en la caja. Creí que con eso terminaría, que la curiosidad habría sido saciada. No fue así.
A media tarde, al volver a la casa donde trabajábamos, noté que la luz entraba diferente. Las sombras tenían un borde más definido, como si la cosa que estaba con nosotros hubiera delineado el mundo en líneas más duras. El aire olía a piedra mojada y a alguien que había pasado demasiado tiempo respirando el mismo cuarto. Empecé a sentir un hormigueo en la nuca, una sensación anciana, como si algo me recordara que había cometido un error solo por estar presente. Andrés cambió en pequeños detalles que se fueron acumulando. Dejó de contestar con su usual sarcasmo, sus manos temblaban cuando me pasaba la herramienta, y una vez, al alzar la vista, me miró como si no me reconociera realmente. ¿Lo enterramos de nuevo?, me preguntó en un tono que no era su voz. ¿O lo llevamos a la iglesia? No supe qué contestar. Esa noche la casa crujió de otra manera. Ya no eran solo las tablas y el viento, eran pasos que no coincidían con nadie que viviera allí. Escuché algo moverse en el cuarto de herramientas. Fui a revisar y encontré un rastro fino de polvo que no era polvo común, como si la tierra del fondo del agujero hubiera sido esparcida en una línea que conducía hacia la puerta trasera. No había explicación práctica. No había manera de que la caja, que habíamos dejado cerrada, hubiera dejado ese sendero. A la vez, parecía como si algo hubiera caminado despacio por la casa, comprobando, tanteando, oliendo. Dormí mal esa noche. Soñé con raíces que se retorcían y con la piedra mirándome desde la oscuridad. Me desperté a la madrugada con la certeza de que algo me había tocado el cabello, que una mano fría y húmeda había rozado mi frente. Abrí los ojos y vi la sombra larga de la luna recortada en el techo, y en la ventana una mancha oscura que no correspondía a nada que debería estar ahí. Me incorporé, y por costumbre, miré al rincón donde habíamos dejado las herramientas. La caja no estaba. La caja desaparecida fue el primer golpe real. No hubo robo forzado ni ruptura. Simplemente no estaba. Pensé en Andrés. Pensé que tal vez había ido a buscarla para enterrarla de nuevo y que no me había despertado para no alarmarme. Caminé hasta la caseta donde trabajábamos y la encontré ahí, en medio de la tierra removida, con la tapa abierta. La piedra negra había sido colocada fuera de la caja, como si alguien la hubiera mostrado a la noche. No había nadie más en la caseta. La tierra alrededor mostraba huellas, pero eran borrosas, como pisadas que se habían hundido demasiado y habían dejado solo un vaciado que la luz no quería revelar con claridad. Fue entonces cuando escuché la voz, apenas un hilo, que no se parecía a nada humano. Nunca olvidarás. No dormí en 3 días. Empecé a ver, en los reflejos polvorientos de las ventanas y en las superficies de metal, una figura alta y delgada que aparecía en el borde del cristal y desaparecía cuando trataba de fijarla con la mirada. Era una silueta como hecha de tela vieja y viento, sin rasgos, pero con una presencia que comprimía el aire a su alrededor. Cada vez que la veía, sentía que algo dentro de mí se hacía pedazos, una costura que se deshacía. Andrés ya no era el mismo. A ratos hablaba en primera persona, a ratos en plural. Llamaba a la piedra ella y decía que le gustaba la noche. Una vez, frente a mí, se quedó en silencio absoluto y luego, sin mover la boca, pronunció palabras en una lengua que sonaba como hojas raspadas. Me miró como si hubiera algo flotando detrás de su cabeza y entonces su garganta se cerró y lloró sin lágrimas. Quise gritar, pero la casa parecía contener mi voz. Era como si las paredes hubieran aprendido a escuchar y a juzgar. Buscamos ayuda en el pueblo. Llevamos la caja a la puerta de la iglesia una mañana, pensando que allí, dentro del silencio y el hábito, la cosa podría perder su hambre. No dije que la dejamos. La coloqué sobre el suelo y me fui. Vi a don Ricardo acercarse, con su paso lento pero seguro, y poner la mano encima de la tapa. Su rostro se contrajo, como si al tocarla le hubieran transmitido un secreto que llevaba años guardado. No dijo nada en voz alta, solo murmuró una frase que se me quedó pegada. Es memoria que no quiere morir. Lo que nos dijo después fue una mezcla de advertencia y resignación. Me explicó que esas cosas no son necesariamente malas en el sentido que entendemos, que muchas veces son restos de rituales antiguos que no supieron encontrar su lugar en el mundo moderno. Me habló de ciclos, de pactos rotos, de aquello que se entierra para que no recuerde. Cuando algo así sale de la tierra, Tomás, viene con el nombre de aquello que fue enterrado, un juramento, una venganza, una costumbre.
se alimenta de recuerdo. No dijo nada de exorcismos. Dijo que la piedra guarda memoria y que la memoria, a veces, exige compañía. Tratamos de quemarla, una noche, en el patio trasero. La llevamos con guantes y fue como transportar una sombra. La pusimos sobre la parrilla y encendimos el fuego. Las llamas se movieron alrededor de la piedra sin tocarla. El metal se calentó, las brasas brillaron. Pero la piedra mantuvo su negrura, como si la oscuridad dentro de ella repeliera la luz. Entonces el aire cantó. No era un sonido humano, era un canto monolítico que rebotó en las tejas y que hizo que los perros del vecindario aullaran y se callaran. Cuando se apagó, la piedra seguía intacta, y Andrés ya no estaba cerca de nosotros. Había ido al costado de la casa y se quedaba mirando el horizonte con una calma que me daba náuseas. Fue en esa calma cuando supe que la presencia se había trasladado de la piedra a las personas. Poco a poco, los que estuvieron más cerca de la caja empezaron a actuar raro. Un vecino que siempre dejó la radio prendida la apagó de golpe una madrugada y se fue a caminar sin rumbo. La maestra de la escuela empezó a repetir ceremonias que no entendíamos. Los perros ya no querían entrar en el terreno del roble. Se sentía como si la caja, o la piedra, hubiera abierto una costura, y del otro lado hubiera cosas que ahora podían mirar hacia aquí. La figura alta nos visitaba de noche. Se quedaba en el borde del campo, inmóvil, como si fuera un poste olvidado. A veces la veía desde la ventana, y la impresión era de que la sombra extendía su forma hasta tocar la tierra, pero nunca la veía caminar. La presencia ejercía una presión constante, algo así como una mano que oprime el pecho y hace que las palabras se queden dentro. Cada vez que intentaba contar lo que pasaba, se me enredaban las frases. Sentía que mis recuerdos se volvían blandos, como pan viejo. Las cosas se olvidaban. Nombres, fechas, promesas. Era un efecto sutil, pero ominoso. Una madrugada, desperté con la certeza de que alguien me llamaba por mi nombre. No era una voz, era un eco de mi propia memoria pronunciándose detrás de mí. Me levanté y salí sin pensar. En el campo, bajo la luz pálida de la luna, encontré a Andrés de pie junto al roble, como si esperara algo. Cuando me acerqué, dijo una cosa que todavía me atraviesa. Ella me dice que regrese lo que fue tomado. No supe a qué se refería. Pregunté, ¿qué? Y él señaló la tierra con un dedo tembloroso. Devuélvelo, dijo, si no, vendrá a buscar. A partir de ahí, las noches se volvieron más densas. Las sombras parecen amontonarse, como si pudieran formar muebles invisibles. La caja apareció y desapareció en distintos lugares, a veces en el umbral de la iglesia, otras en la tumba de un perro que nadie recordaba haber enterrado, otras veces en el coro de la escuela. Cada vez que la caja cambiaba de sitio, algo también cambiaba en la gente. Un gesto, una palabra aprendida de otra época, una costumbre surgida de la tierra. La piedra, cuando la encontré de nuevo dentro, ya no estaba fría. Vibraba con un pulso que recordaba el latido de un corazón que no pertenecía a la carne. Decidí que tenía que hacer algo definitivo. No podía permitir que el pueblo se volviera un lugar de ecos. Fui a ver a don Ricardo de nuevo. Su casa olía a tabaco y a libros viejos. Me recibió en el patio, con una taza de café tibio. Me miró con los ojos hundidos y me dijo, «Lo que se despierta bajo la tierra no se cala con palabras bonitas. Tiene hambre de ser recordado o de que su recuerdo sea enterrado con más fuerza que antes». Me contó historias que no se dicen en voz alta, de círculos que se forman alrededor de ollas vacías, de voces que enseñan canciones antiguas a los niños, de una lámpara que aparece en la carretera para señalar a los que van a cruzar. Habló en susurros, como si temiera que la casa escuchara. «¿Qué hacemos?», le pregunté. «¿Se quema? ¿Se hunde? ¿Se lleva al agua?» «No es tan sencillo», dijo. «Hay cosas que reaccionan. La caja es un cebo y un contenedor. Si la mueves sin saber por qué fue puesta, despiertas lo que la guardaba. Si la destruyes, puedes liberar lo que encerraba. Algunas memorias prefieren la compañía humana, otras prefieren el silencio eterno. Lo que debes saber es que no existe un modo único de cerrar esto, y hay cosas que, cuando se han nombrado, no desaparecen, solo cambian de forma». Sus palabras me dejaron más adusto que consuelo, pero me dieron un plan: encontrar el origen de la caja, buscar en los archivos del pueblo, preguntar a los mayores. Fue así como supe que el roble había sido plantado sobre un viejo sendero
y que según el relato más antiguo que recordaban, la zona había sido un sitio de reunión para extraños rituales hace al menos 3 generaciones. Nadie hablaba con placer de ese tiempo. La gente bajaba la mirada cuando mencionaban ese lugar. Mejor no remover, decían con un gesto que pretendía ser prudente. Armado con ese poco de historia, empecé a cavar de nuevo en el lugar donde encontramos la caja. No por curiosidad, sino por necesidad. Si había algo que necesitaba volver a ser cubierto, quise que fuera con el conocimiento de lo que escondía. Cavé más profundo, hasta llegar a una capa de tierra más fría y compacta, una tierra que olía a lo remoto. Allí, entre raíces antiguas, allí un hueco con restos de objetos rotos, fragmentos de cerámica, huesos pequeños que no pude identificar y una placa de metal con letras gastadas por el tiempo. La placa tenía un nombre y una fecha. La fecha era de antes de cualquier familiar vivo en el pueblo. El nombre no me dijo mucho, pero me dio una sensación de culpa. Algo había sido enterrado como castigo o como protección. Cuando saqué la placa, la noche se cerró de golpe. No era oscuridad ordinaria, era una sombra que venía con sonido, un zumbido bajo, como insectos gigantes que recitan nombres en coro. Sentí que alguien me observaba desde demasiadas distancias a la vez. Entonces vi la figura alta en el límite del campo, más próxima de lo que nunca había estado. No caminó hacia mí, se mantuvo, recta, expectante, y en sus bordes se dibujaba un movimiento, como si el viento quisiera atravesarla y encontrara resistencia. No pude más. Me sentí pequeñísimo a su lado, como un testigo que hubiera escrito el final de una historia sin saber la mitad del cuento. Metí la placa y los fragmentos en la caja, regresé la piedra envuelta en la tela y volví a cubrir el hueco. No lo enterré con rabia, lo enterré con cuidado, buscando que la tierra aplastara el recuerdo con la paciencia de años. Regresé a la casa y me tiré en la cama, con la ropa todavía manchada de tierra, y me dormí en un sueño que era más vigilia que descanso. Me desperté con la sensación de que alguien había hablado en la noche, como si en el sueño el pueblo entero hubiera sido llamado por un nombre antiguo. Al abrir los ojos, vi a Andrés sentado en la cabecera de mi cama. No había luz en la habitación, y sin embargo, su figura se recortaba claramente. Tenía las manos juntas, como si rezara, y su boca se movía apenas. Cuando me vio, me dijo en voz baja: «No lo enterraste lo bastante hondo». «No entiendo», respondí. «Lo enterramos, volví a cubrirlo». «No es suficiente», dijo. «No lo enterraste en el lugar correcto». Su mirada se fijó en la ventana, más allá de donde la noche empezaba a perder definición. «Hay algo en la piedra que prefiere moverse, y eso, Tomás, es lo que la hace peligrosa. No se queda». No supe si lo que dijo fue su propio pensamiento o algo que lo atravesaba. Me levanté, encendí la lámpara. La luz parecía frágil, como una cáscara de huevo sobre la que descansaba la oscuridad. Afuera, el campo estaba en calma, pero había una calma que espera. Cuando salí, vi una huella nueva en la tierra, una marca profunda, no humana, no animal. Seguía el borde del roble y desaparecía en el lado opuesto, como si la cosa hubiera paseado de un extremo a otro, inspeccionando. Fue entonces cuando comprendí que ya no estábamos cuidando un objeto. Estábamos cuidando un hilo de memoria que podía tironear de nosotros hasta desgastarnos. Todo había comenzado con una caja enterrada y una piedra que no era piedra. Pero la responsabilidad ya no era solo mía. Había una red de miradas que ahora se posaban sobre San Martín, sobre sus calles silenciosas y sus vecinos que, sin saberlo, empezaban a ser parte de una historia más antigua. La idea de irme me cruzó la mente como una posibilidad ingenua. Podía dejar todo atrás, vender la casa, buscar otro trabajo en otro pueblo. Pero las cosas no funcionan así. No cuando lo que te persigue no entiende de fronteras administrativas. Cuando empujé la puerta del taller para coger mis herramientas, noté en la percha que una cosa pequeña, como un recorte de tela negra, estaba colgada. No la había dejado allí. La tela olía a la misma humedad que la piedra, y en el bolsillo de mi chaqueta apareció una partícula de esa tierra, fina, como polvo,
que no pertenecía a San Martín, o tal vez sí, pertenecía a la memoria de algo que no quería quedarse enterrado. Decidí que la siguiente mañana hablaría con la gente mayor del pueblo. Tal vez había una forma de apaciguar la memoria, si se le hacía una ceremonia adecuada, si se reconocía aquello que había sido silenciado. Si no, tendría que pensar en otras cosas, más radicales. Pero antes de poder trazar un plan, apareció en mi puerta una nota doblada, sin remitente. Sobre el papel, con una caligrafía temblorosa, solo había una frase: «Devuelve lo que no te pertenece». No había más. La sensación de ser observado se hizo más nítida. Sentí casi físicamente que el mundo alrededor mío se volteaba en la misma dirección, hacia el roble, hacia la caja, hacia la piedra. Era como si el pueblo entero se sostuviera sobre un punto débil en la tierra, y que si no lo arreglábamos, todo fuese a desmoronarse en silencio. La noche en que decidí que lo mejor era cavar una vez más, invité a Andrés a acompañarme. Fuimos al campo con pala, linterna y una determinación que rayaba en la estupidez. La mañana era fresca, y las estrellas todavía se pegaban al aire como mosquitos. Empezamos a cavar en el mismo punto, y a no mucha profundidad, la pala chocó con algo. No la caja esta vez, sino una losa de piedra muy lisa, como una tapa de cama funeraria. Al retirarla, el aire que salió fue diferente. No olía igual que el resto del campo. Era más viejo, como si hubiera estado escondiendo siglos. Debajo de la losa, la tierra estaba suelta en forma de cavidad. En el fondo, evidentemente colocado con intención, había un arreglo pequeño, huesos, cerámicas y una figura tallada en madera, diminuta, que recordaba a la figura cerámica de la caja. Fue entonces cuando oímos, lejos, el crujido de madera, como si un puente viejo se estirara. Miré a Andrés. Él no estaba mirándome a mí, miraba en dirección al pueblo, a la carretera que llegaba y que por la noche solo se usaba para cruzar hacia otros lugares. En el límite de nuestra visión, una luz se movía lentamente, pero no como un vehículo, no había motor. Se desplazaba con una deliberación que parecía elegir su camino. Volvimos con todo, cubrimos la cavidad y enterramos la losa otra vez. Mientras hacíamos la tierra, la luna areció doblarse. Fue entonces cuando lo sentí, una punzada, una certeza fría en la espalda, como si la memoria estuviera rotando dentro de su jaula y buscando una salida. Alcancé a mirar la piedra en el bolsillo de mi chaqueta y noté que vibraba con la misma frecuencia sorda que había sentido antes. La tapé con la mano, con fuerza, como si mi calor pudiera decidir su silencio. Al volver al pueblo, vimos algo en la plaza que hizo que mis pasos se detuvieran. Frente a la estatua del fundador, alguien había colocado una linterna vieja, de las que se prenden con mechero. Su luz, cuando la miré, me pareció demasiado clara, demasiado puntual, como si señalara algo que yo no podía ver. Al acercarnos, la linterna se apagó sola. Sentí, de pronto, un peso en el pecho que me dejó sin respiración. No diré que escuché una voz decir mi nombre, diré que hubo un momento en que mi propio nombre flotó en el aire, como si alguien lo hubiera tomado prestado y lo devolviera con una nota de juicio. Andrés me miró y dijo: «Se mueve». No supe si hablaba de la piedra, de la caja, de la memoria o de algo que ya no podíamos nombrar. Empezamos a recibir llamadas de vecinos que contaban cosas menores, un gallo que dejó de cantar en pleno mediodía, una ventana que se cerró sola, un niño que dibujó una figura extraña en la escuela sin saber por qué. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que ninguno quería completar. La última vez que vi a Andrés con calma fue en la madrugada en que dejó su casa y se fue. No me dejó aviso. Su mochila estaba en el suelo. En la mesa había un vaso con café frío y una servilleta con una frase tachada. Pensé que había salido a buscar a alguien. No lo encontré en el pueblo. Algunos vecinos dijeron haberlo visto de lejos, caminando hacia la carretera, con la espalda rígida y con la mirada fija en un punto que no alcanzaban a ver. Vi su silueta alejarse y desaparecer en un giro de la ruta. No volví a saber de él en semanas. Me quedé solo con la caja y con la piedra. La guardé en un baúl en el taller y puse cadenas alrededor. Fui a dormir con la llave en el bolsillo. Esa noche desperté con el sonido de la madera raspando y la respiración corta de alguien cerca. Apagué la lámpara y no vi nada más que la sombra. A la mañana siguiente, el baúl estaba abierto. La llave que había puesto en mi bolsillo no estaba. La piedra había desaparecido.
Lo que dejé aquí no es un cuento de valentía ni de grandes soluciones. Es la confesión de algo que no supimos atender a tiempo. Cuando la piedra se fue, su ausencia dejó un hueco como el que deja un órgano cuando alguien lo retira. Fue el silencio del recinto lo que me golpeó primero. Un silencio que no era la falta de ruido, sino la falta de expectación, la ausencia de algo que guardaba cuentas. Alguien había tomado la piedra y la había llevado fuera de mi taller. Salí en su búsqueda porque no soy un cobarde. Soy un hombre que teme hacerse responsable de lo que despierta. Caminé por la ruta que va hacia la vieja estación y sobre el camino encontré huellas que no eran humanas. Eran largas y se hundían en el barro como si el peso de algo desconocido hubiera presionado la tierra con intención. Seguí esas huellas hasta el borde del pueblo y allí, en la entrada, sobre una piedra lisa, encontré una nota doblada. No era la primera. En ella había una sola palabra: suficiente. No supe bien a qué se refería. ¿Suficiente para qué? ¿Suficiente para quién? Empecé a entender, con una claridad dolorosa, que había actos que una vez iniciados llamaban a otros actos, que la piedra no era un objeto, sino un pivote, y que si alguien la mantenía en la mano, tenía la capacidad de señalar y de convocar. Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando, en la distancia, escuché el ruido de un vehículo. No era un motor común, era un sonido irregular, como si la mecánica del mundo se hubiera sacudido y olvidado su ritmo. Desde la curva llegó un camión, uno de esos vehículos grandes de reparto que a veces cruzan por la madrugada. Al verlo, sentí una aprensión que no venía del metal, sino de lo que parecía estar dentro del vehículo. En su toldo había una linterna vieja, igual que la que vimos en la plaza, y su haz de luz barrió la carretera como si buscara algo con deliberación. Un hombre bajó del camión con una expresión que no era la de los conductores que uno suele ver. Tenía la mirada hundida y una mano manchada de tierra. Al cruzar, me miró y dijo como si me hablara a mí solo: «No lo entierres más hondo, muchacho, no sirve». No supe si hablaba de la piedra o de otra cosa. Me dio la impresión de que no era solo un hombre cansado. Era alguien que llevaba años de carretera en la espalda y que había aprendido a no desafiar ciertas sombras. Esa tarde deambulé por el pueblo con una sensación nueva, la de ser parte de algo que no solo pertenecía a San Martín. La caja y su piedra parecían haber abierto puertas a cosas que preferían las rutas largas y las noches sin compañía. Sentí que el pueblo, con su roble y su tierra, era parte de un mapa que conectaba con otros lugares donde lo escondido despertaba con la misma eficacia. A medianoche, mientras la lluvia fina comenzaba a dibujar surcos en las ventanas, oí un crujido distinto, cercano, como si alguien caminara sobre la valla. Me asomé y vi, a lo lejos, en la carretera, la luz de una linterna que guiaba a alguien que no quería ser visto por completo. La luz se detuvo y por un instante me pareció que la carretera misma se inclinaba hacia esa persona, como si la noche quisiera dejar pasar algo que había estado esperando. No puedo decir que supe exactamente qué hacer. No había manual para esto. Solo tenía miedo suficiente para moverme y poca certeza sobre hasta dónde debía llegar mi intervención. Entre nuestras manos, la piedra ya no era el problema único. Era la señal de que bajo la tierra y en la soledad de la ruta había cosas despiertas, y que los pueblos pequeños, por su propia naturaleza, eran lugares especialmente vulnerables, no porque fueran débiles, sino porque su memoria era un tejido fino y susceptible al roce. Al volver a casa, encontré la puerta entreabierta. Dentro, en la mesa, alguien había dejado una caja de cerillas y una hoja con un dibujo, un puente, una piedra, una figura encapuchada. En la esquina, con letra temblorosa, la misma frase de antes: «Devuelve lo que no te pertenece». No dije nada, porque las palabras ya no sirven tanto como los actos. Tomé la bolsa vieja donde guardaba las herramientas y me alejé hacia la estación vieja del pueblo, pensando que si la piedra tenía un patrón, debía buscarse en los sitios donde la gente había hecho tratos con la noche. No encontré a la piedra. Encontré, en cambio, una sombra que respiraba con sus propios ritmos y una gente que empezaba a susurrar en torno a hogueras. ¿Qué fue lo que despertaron? Y mejor no saber. La confusión y la prudencia se mezclaban en miradas cortas. Había quien proponía dejar el pueblo por unos días, otros querían cerrar la iglesia por la noche, como si eso pudiera contener algo que no mira cúpulas. En las conversaciones surgía un nombre que nadie quería pronunciar en voz alta, y con cada vez que lo evitaban, sentía que la costura se aflojaba más.
Cuando la noche alcanzó su punto más negro, me encontré de nuevo en el roble. No sabía si buscaba respuestas o si de modo irracional pensaba que la tierra me diría algo. Me arrodillé y apoyé la mano en la corteza. Sentí un pequeño temblor, como el latido de algo escondido. Fue ahí que escuché, detrás de mí, pasos que no eran humanos. No eran pasos que golpearan el suelo, sino una marcha que parecía construirse con silencios y con la acumulación de pequeños ruidos, ramas que se rozan, polvo que se desplaza, una respiración tan lejana que parecía una canción de cuna. Me giré y vi, apenas recortada por la luna, la figura alta y delgada, pero esta vez más cerca que nunca. No tenía rostro, pero desde su centro irradiaba una sensación parecida al recuerdo, una memoria que te mira sin esperar respuesta. Alrededor, el aire parecía más denso. Y entonces, con calma, la figura alzó un brazo largo y señaló hacia el este, hacia la carretera que se perdía más allá del límite del pueblo. En ese gesto entendí algo. La piedra no estaba exclusivamente anclada al roble, buscaba corredores, rutas, maneras de moverse. Era una brújula de desplazamiento. No sé cuánto tiempo estuve mirando esa señal. El cuerpo se me empezó a helar por dentro, como si algo decidiera a qué temperatura debían estar mis huesos. Por fin, la figura se desvaneció. No caminó. Se disolvió en la niebla que empezaba a formarse a ras de suelo. Fue una disolución elegante, sin rastro, salvo por el olor a humedad vieja que quedó en el aire. Me levanté temblando y supe con una claridad tan nítida que dolía, que lo que habíamos tocado no se quedaría en San Martín. Había tendido una invitación a rutas y puentes, a carreteras desiertas y a estaciones polvorientas. Regresé a casa con esa certeza pesada. No dije a nadie lo que vi. Algunas cosas, cuando se las dice, parecen volverse más reales, y la realidad que empezaba a formarse no la quería para nadie. Me acosté con la ropa todavía húmeda de la lluvia, y mientras intentaba dormir, mi mente volvió una y otra vez a la piedra, a la caja, y a la nota que no paraba de repetirme: devuelve lo que no te pertenece. A la mañana siguiente no encontré a Andrés, tampoco encontré la caja, ni la piedra. Solo encontré, pegada a la puerta del taller, una fotografía vieja, un puente de madera en sombras, y en el fondo, apenas visible, una figura encapuchada. En el reverso, con la misma letra temblorosa de las notas anteriores, había una frase y un dibujo, una flecha que señalaba hacia el este, y debajo 3 palabras escritas con prisa. Un nombre de puente, una hora, y la palabra no vuelvas. La caligrafía se había corrido por la lluvia. Parecía que quien la escribió lo hizo con las manos mojadas. No sabía si el mensaje iba dirigido a mí o a quien fuera que había tomado la piedra, pero la sensación fue idéntica. El mundo se había hecho más pequeño y alguien o algo me había puesto en su punto de mira. Tomé la fotografía y la guardé en la chaqueta. No tenía plan coherente, solo impulsos, seguir pistas, preguntar en la estación, hablar con quienes pasaban por la ruta. No quería convertir mi vida en una persecución, pero tampoco podía aceptar que aquello quedara suelto. Si algo se movía y elegía caminos, yo había sido quien lo había despertado. Por decencia o por culpa, debía intentar cerrarlo de algún modo. Fui a la estación. Allí, bajo la luz amarilla que siempre olía a diésel y a papel mojado, encontré a quienes saben leer la noche mejor que ninguno: camioneros, algún viajero solitario, el hombre que mantiene limpio el depósito. Entre ellos circulaban historias y cosas materiales que son, en sí, mapas, linternas viejas, fotos pegadas con cinta, monedas con nombres de ciudades que ya no existen en el puesto de peaje. Uno de los hombres me entregó un fósforo sin preguntarme nada. Otro me dijo que había visto luces que se detenían sin motor. Una mujer, sentada en la escalera, me habló como quien comparte una verdad incómoda. Las cosas que se mueven en las rutas siempre tienen hambre de nombres. No se detienen por papeles ni por advertencias. Siguen hasta encontrar mano que les dé respuesta.
Fue así como, sin buscar un héroe, encontré la segunda historia. No vino envuelta en notas ni en placas, sino en la voz áspera de un hombre que había tenido suficientes noches sin dormir para aprender cómo se pronuncian los miedos en voz alta. Se llamaba José, y contó su noche como quien suelta algo que pesa demasiado. Leyenda 2. La carretera desierta. José. Nunca quise ser el tipo de historias que cuentan en bares de carretera, pero lo que pasó aquella noche me convirtió en uno de esos relatos que se repiten con la misma cadencia de un motor. Me llamo José y llevo 20 años al volante. Conozco rutas que otros no se atreven ni a mencionar. Hay noches en las que la carretera es un vientre tibio y otras en las que parece un espejo donde la soledad se multiplica. Aquella noche era de las segundas. Había terminado la descarga en una estación chiquita y salí con el camión cargado a medias, el radio silbando con canciones antiguas que nadie encendía con entusiasmo. La luna no ayudaba, estaba ausente y la oscuridad parecía más práctica para esconder cosas. Iba por una recta que conocía bien, una de esas rutas que no aparecen en las guías, pero que los viejos camioneros usan para cortar camino, cuando a lo lejos vi una figura inmóvil en el borde del asfalto. Al principio pensé que era un autostopista desorientado, o un choque, algo práctico a resolver. No funcionó así. La figura estaba larga, demasiado alta, y no hacía gesto alguno. No levantó la mano ni buscó auxilio. No había auto alrededor, ni señales de accidente. Se sostuvo allí, quieta, absorbiendo la noche. Mi instinto fue aminorar. Frené hasta quedarme a distancia prudente. La figura no hizo nada. La encendí con los faros. La silueta se recortó un segundo y después volvió a aparecer un corte de sombra sobre la carretera. Por alguna razón, encender las luces no la hacía desaparecer ni moverse. Incluso cuando la luz la delineó con crudeza, no vi rasgos humanos. Era un bulto de tela que parecía flotar sobre la calzada, como si la gravedad hubiese olvidado su trabajo en ese tramo. Avancé despacio, con la radio ahora en silencio. El camión tenía ese ruido viejo que me acompaña desde siempre, y la sensación de que alguien me miraba no nació de la vista, nació de la nuca. Es una preocupación que no se explica, una vibración fina detrás del cráneo que te dice que estás donde no debes. Miré por el espejo. La figura estaba todavía ahí, pero había algo más inusual. Se reflejaba como si el retrovisor tuviera su propio ojo. La sombra no solo estaba atrás, sino que seguía mi movimiento con una precisión que ningún humano tiene. Era como si tuviera varios relojes y supiera exactamente cuántos segundos debía esperar antes de moverse. Intenté esquivarla por la banquina. El camión se inclinó y los neumáticos raspaban la gravilla. La figura no cambió, y entonces, sin que hubiese motivo mecánico, los faros parpadearon. Primero uno, luego el otro, y el motor emitió un gemido que no había escuchado nunca. El silencio que siguió fue total. No había radio, no había motor, solo la respiración del aire y el roce de la oscuridad. En ese instante, el mundo se detuvo en una nota pura. Hubo un silencio tan denso que pareció que la propia palabra ruido se hubiera guardado en el bolsillo. De pronto, desde el borde de la carretera, escuché una voz. No era un grito, ni siquiera una palabra completa. Fue un susurro que me atravesó el pecho. Algo así como si el asfalto hablara por debajo. Dijo: «Nunca escaparás». La frase no venía con amenaza de golpes ni de arma, sino con la calma de quien ya ha sentado la cuenta. Era una verdad administrada sin rencor. Mis manos buscaron el volante con la sensación de que si soltaba el agarre, podría caer en algo peor que la carretera, en una continuidad que se extendería hasta que la noche no fuera noche, sino costumbre. El camión arrancó de nuevo, pero la figura apareció en el espejo como si hubiera entrado dentro del cristal, y ahora estuviera más cercana. Empecé a sentir con horror que no conducía yo, sino que el camión tenía voluntad propia. El volante respondía con lentitud, y mi intento por correr era un eco que no coincidía con lo que mis piernas pedían. A cada acelerón,
La figura se acercaba un poco más, y cada vez que miraba por los lados veía sombras que no pertenecían a la carretera. Mutaciones de señales, árboles que estaban más erguidos de lo habitual, un poste que de repente parecía inclinarse como si hablase. Entonces pasó algo extraño. Sentí un golpe, como si alguien hubiera lanzado una piedra contra el costado del camión. No se rompió vidrio ni chapa, pero el ruido fue real, y el impacto dejó en el cuerpo la sensación de haber sido tocado por manos frías. Miré por la ventanilla y vi marcas en la pintura que no supieron explicar. Unas huellas oscuras, como dedos alargados, que se apagaban en las líneas blancas. El motor volvió a fallar. Esta vez no fue un parpadeo. Se quedó en silencio absoluto, y el camión se detuvo como si la ruta decidiera que mi permiso había llegado a su fin. Me bajé, con la linterna en la mano, y la oscuridad me dio la bienvenida con la misma textura que antes había tenido en los ojos de mi madre, cuando me regañaba de niño, firme, íntima. Caminé hacia adelante con pasos cortos, y a cada paso la figura parecía medir mi valor. No vi movimiento, vi la posibilidad de movimiento. La ruta se estiró como una lengua esperando morder. En el asfalto, dibujado con lo que parecería humo, apareció un letrero que no había estado allí al pasar. Una señal antigua, oxidada, con las palabras "Señal A", apenas legibles. Un olor a hierro y agua estancada llenó el aire. Sentí mis rodillas ceder por un segundo, y entonces, detrás de mí, escuché un ruido seco. Algo había rozado el remolque. No había huellas, no había explicación, solo ese roce que me decía que las sombras se movían con mi camión, como si fueran polillas atraídas por una llama fría. Perdí la noción del tiempo. No tuve claridad de cuántos minutos estuvieron mis manos en el volante, ni cuántas veces miré el retrovisor buscando la salida. Lo único cierto fue que desperté en un lugar que no conocía, una recta interminable, con una señal al costado que no figuraba en los mapas, y una inscripción sobre el asfalto, hecha con un material que parecía polvo viejo, que decía exactamente lo mismo que aquella voz: nunca escaparás. No tenía heridas visibles, el camión estaba intacto, pero cuando quise volver a encenderlo, la llave no respondió. Fue como si alguien hubiese cambiado las reglas del motor. Caminé. No sé cuánto tiempo caminé, pero la carretera me llevó a un pueblo que no figura en los mapas, y cuya entrada estaba guardada por un puente de madera que cruza un río que no corre. La gente que había en ese pueblo no miró a los forasteros. Sus ojos tenían la transparencia de quienes han visto demasiado y han aprendido a no recordar con exactitud. Me senté en el borde de la plaza y un hombre se acercó. No habló mucho, solo me dejó una linterna vieja sobre la rodilla y murmuró: si alguien te dijo que podías irte, no le creas, pero si te dijeron que te quedes, quédate con cuidado. Esa noche, antes de que pudiera encontrar la forma de volver, escuché la misma frase otra vez, desde un punto indistinto: nunca escaparás. No la sentí como amenaza, sino como destino, y me di cuenta de que la palabra se adhería a los que pasaban por allí. Quienes llegan a esas rutas oscurecidas llevan consigo un surco, un recuerdo que puede transformarse en un timbre de vida. Algunos vuelven, otros no. Algunos encuentran la manera de nombrarlo, y otros terminan por formar parte del silencio. Al día siguiente, logré que otro camión, que pasaba por una ruta más transitada, me recogiera. Le conté al conductor que me lanzó miradas largas y pequeñas sonrisas, como si supiera más de lo que decía. Me dejó en la primera curva donde la carretera recobra sentido, y me advirtió con un gesto: hay tramos que no deben recorrerse a ciertas horas, no por superstición, sino porque algunos recuerdos aquí todavía caminan. No dije nada. Tomé el camino que me devolvía a casa, con la sensación de que algo se había prendido a mi espalda, y me acompañaría en todas las rectas posteriores. Desde entonces, cada vez que cruzo por una recta desierta, siento su presencia en los cristales.
A veces aparece en el retrovisor y se queda mirando. Otras, en los peajes, encuentro una linterna vieja con la luz apagada y un nombre escrito en la madera que no recuerdo haber visto antes. No sé si lo que vi era una figura que esperaba, una memoria que buscaba compañía, o una señal que sirve para marcar quienes pertenecen a esas noches. Solo sé que aprendí a no bajar la guardia y a no preguntar en voz alta si uno puede escapar. A veces, la carretera te responde con un manto que no te permite distinguir entre huida y regreso. Terminé la historia de José con la sensación de que mi propio relato y el de él eran hebras de la misma cuerda. La carretera había tomado parte en lo que la piedra había empezado. Era un corredor por donde la memoria, cuando se le deja, sale de su agujero y empieza a caminar. Mini interludio. La voz del presentador. No es casualidad que las rutas aparezcan en estas historias. Las carreteras son arterias que conectan pueblos, recuerdos y objetos que no deberían moverse. Si algo busca expansión, busca asfalto y hombres cansados que le den nombre. Quédate con eso, porque la próxima leyenda no es solo sobre carretera, es sobre puentes, niebla y la posibilidad de cruzar a un lugar que ya no responde a mapas. Leyenda 3. Ruta 66. Daniel. Me llamo Daniel y he pasado la mayor parte de mi vida entre cabinas, faros y kilómetros. La Ruta 66 para mí no es un mito, es un tramo donde las historias son moneda corriente. Creía que la noche me tenía poco para sorprender, hasta que una niebla me enseñó que hay lugares que no respetan las distinciones entre tiempo y memoria. Esa madrugada había decidido tomar un desvío que algún mapa viejo recomendaba como más rápido en horas bajas. El clima estaba en calma y la radia solo devolvía interferencias. No era niebla normal, era densa y baja, una capa que agarraba las patas del camión y la hacía andar como si el mundo flotara. Al avanzar, noté que los faros dibujaban sombras que no pertenecían a objetos, sino a figuras humanas. Una de ellas, a la derecha, apareció con cierta claridad, alta, con la espalda recta y sin rostro. Eso es lo que más recuerdo, la imposibilidad de ver rasgos, como si el ser hubiera borrado su identidad a propósito. La sensación era que me miraba sin ojos, y por eso mi piel se puso de gallina. La radio comenzó a fallar, y entre estática escuché una voz que pronunciaba mi nombre. No podía ser, no había nadie que supiera que yo circulaba por esa ruta a esa hora. Pero la palabra vino clara entre la interferencia. Daniel. La cabina olía a metal y a aceite viejo, pero también a otra cosa, algo parecido al perfume que usan las cosas para hacerse querer. No hay manera fácil de explicar lo que se siente cuando tu nombre suena en un receptor que no pertenece a nadie. Es como si un pedazo de ti saliera a caminar por la noche y volviera con más preguntas que respuestas. Poco después, sentí golpes en el tráiler. No era un impacto fuerte, sino pequeños toques rítmicos, como si algo quisiera acompañar mi viaje con una percusión que respetaba mis segundos. Miré por los espejos y no vi nada más que niebla. Los golpes se hicieron más insistentes, y la radio ya no solo repetía mi nombre, comenzó a emitir frases sueltas en una cadencia que parecía escrita por una mano sin pulso. Bienvenido. No sigas. Cruza. No solo escuché, también vi. Un puente de madera apareció en el mapa como si se hubiera replicado desde otra época. No figuraba en la guía moderna, ni en la mental del GPS. Estaba allí, ladeado y húmedo, con cables que brillaban con el reflejo de una luz que no supe describir. Cuando me acerqué, una figura con capa oscura se recortó en su entrada. Una mujer cuya presencia era un corte perfecto contra la niebla. No tenía rasgos visibles, pero su postura era de bienvenida y de juez al mismo tiempo. El camión no respondió a mis intentos de dar marcha atrás. Los frenos se convirtieron en una ficción y el volante en un objeto decorativo. Era la sensación de que el vehículo tenía su voluntad propia, una voluntad que prefería introducirme en el puente. No tuve otra elección. Atravesé. El crujido de la madera fue un sonido lento, como si cada tabla susurrara el nombre de alguien antes de romperse.
Al otro lado del puente, no encontré la civilización que esperaba. Encontré un pueblo que parecía existir en un tiempo paralelo. Las casas estaban intactas pero vacías, las ventanas cerradas y los relojes detenidos en una hora que no era la que marcaba mi reloj. No había gente en la calle, pero en las esquinas se veían objetos dejados con intención. Una taza con café frío, un zapato infantil, una fotografía cuyo borde exhibía signos de tiempo. No supe si era bienvenida o prisión. Me dijeron luego, en la memoria que me visitó semanas después, que los puentes son umbrales y que algunos no solo cruzan ríos, sino también eras. Todo en ese pueblo tenía la sensación de haber sido guardado, un inventario congelado de vidas a medias. Escuché pasos que no se movían de su sitio, escuché voces que parecían repeticiones programadas, y por encima de todo, una presencia que me observaba con la calma de quien posee toda la paciencia del mundo. La mujer de la capa apareció al costado del tráiler. No se acercó, solo me habló con una voz que no pertenecía a su boca, sino al aire. Bienvenido, estás donde debes estar. No fue amenaza, no fue consuelo, fue afirmación. Algo en mi cabeza quiso rebatirla, pero las palabras se me rompieron en la garganta. Intenté arrancar, pero el camión no respondió. Intenté gritar, pero mi voz se quedó pegada en un registro que no alcanzaba la calle. Entonces, lentamente, vi cómo la figura sin rostro se acercaba por la calle principal. No caminaba, se trasladaba como si los espacios se plegaran para permitir su paso. A su alrededor, los objetos comenzaron a recordar su uso antiguo. Una radio que se prendió sola, una puerta que se abrió con un quejido que pedía permiso, un columpio que empezó a mecerse sin viento. Algunas cosas en el pueblo parecían querer que no me fuera. Lo entendí cuando, en el espejo retrovisor, vi fotos que no eran mías, imágenes de camioneros, de hombres que habían pasado por allí, con el mismo gesto de sorpresa y aceptación que yo. Uno por uno, reconocí destinos. La idea se me impuso con claridad. El pueblo coleccionaba a quienes pasaban por el puente y los guardaba en su memoria, no para castigarlos necesariamente, sino para hacer de sus vidas una continuidad de la ruta, un museo donde las noches no terminan. Intenté comunicarme con alguien fuera. El teléfono no captó señal. La radio solo repetía frases en un idioma que parecía creado por la niebla. Comprendí que la única opción que me ofrecían era la de pertenecer. Y la pertenencia allí no era un acuerdo verbal, era una transformación silenciosa. Sentí cómo mis manos empezaban a tener otra memoria, cómo mis párpados reconocían sombras que no existían cuando había luz. Me di cuenta que la ruta me había pestañeado y que al hacerlo me había colocado en un pliegue de su historia. No pude escapar. Lo intenté con todas las maniobras, con todas las fórmulas que un conductor acumula en años de carretera. A mitad de la noche, el camión se detuvo definitivamente, y el pueblo, como si hubiese completado el rito, me entregó un gesto. Alguien dejó en el tablero una fotografía mía, con una nota que decía «Hasta siempre». No sé quién la puso, no sé si la tomé y la guardé. Desde entonces, mi vida quedó fragmentada. Pedazos de mí se acuerdan de casas, de voces, de un puente que no pedía cruzar, sino permanecer. Algunas noches en la ruta siento que algo me busca con la insistencia de quien llama a su familia. No es un perseguidor, es un recordatorio. La carretera me arrebató algo y me lo devolvió en forma de obligación. No creo que el pueblo quiera hacer mal, quiere completar historias. A quienes pasan, les ofrece un pedestal o una cama. A mí me dejó una marca que no es visible para la gente normal, un tic en la muñeca cuando la niebla se espesa, una imagen fija de la mujer con capa cada vez que cruza un puente. Salí no sé bien cómo, años después. Puede que mi salida fuera un olvido ajeno, una casualidad, o tal vez una concesión del propio pueblo que me permitió marcharme con la condición de llevar su nombre colgando del cuello. No lo sé. Lo único que sé es que desde entonces la Ruta 66 no es solo asfalto, es un corredor de puertas que cuando se abren muestran lugares que no aparecen en el mapa. La mujer de la capa me regaló una vez un consejo en el tono que usan los que entienden el valor de las cosas. Cuando cruces un puente, mira lo que hay debajo, no lo que hay al frente. Allí está la trampa o la salida. No la entendí de inmediato, pero con los años la frase se me volvió clave, porque algunos puentes no cruzan ríos, cruzan memorias, y en muchos de esos cruces la gente no vuelve igual.
Epílogo de Daniel. Me dejó con la sensación de pertenecer a un lugar que no me quería soltar, y a veces cuando dejo la cabina y me siento en una estación a tomar un café, veo camioneros que me miran con cierta compasión o admiración confusa, y sé que ellos también han visto la niebla, o quizás solo ven lo que quiere ver quien ha aprendido a no preguntar demasiado. Leyenda 4. La señal vieja. Opción escogida. Epílogo/leyenda urbana. La señal vieja que jura, nunca escaparás. Hay cosas pequeñas que explican grandes movimientos. En este caso, el nexo apareció en forma de objeto, una señal antigua, torcida y recolocada, clavada en la banquina de una ruta olvidada. La encontré con las primeras luces de la mañana, clavada de una manera que sugería que alguien la había puesto con cuidado. Tenía un pictograma que no entendía bien, una mano abierta y debajo letras torcidas que decían «no mirar». Un viejo del pueblo me dijo, cuando le pregunté, que esa señal había sido colocada hacía años por razones de broma o de advertencia. Nadie sabía. Otros lo negaron, pero la leyenda, que es otra forma de generar prevención, fue germinando. La señal no solo advertía, sino que marcaba el punto en que las memorias salían de la tierra y preferían marcharse por asfalto. Se decía que quien mirara la señal con atención quedaba marcado, no con tinta visible, sino con una especie de foto en el lugar donde se alojan las memorias. Quien la miró demasiado tiempo empezaba a recordar cosas que no había vivido y a olvidar lo que sí correspondía a su pasado real. Un chico del pueblo contó, en voz baja, que un día de verano vio la señal desde su bicicleta, se fijó en ella un segundo más de lo necesario y a la semana dejó de saber el nombre de su madre por un momento. Otro dijo que su padre, un hombre de manos duras, dejó la radio sobre el banco y salió a la medianoche a buscar algo inexistente. Escuchó una palabra y fue a buscarla, afirmó el que contó la historia. La señal, sin razones claras, parecía funcionar como una antena, le permitía a la memoria viajar. Un testimonio que no olvido fue el de la mujer que cuidaba la posada en la entrada del pueblo. Una noche, dijo, vio una luz que aparecía junto a la señal, como una lámpara vieja que alguien encendía para atraer viajeros. Los que se detenían se quedaban contemplando la luz hasta que no podían más. Entonces se incorporaban y tomaban la ruta equivocada, la que lleva a puentes que no son puentes y a pueblos que ya no existen en los mapas modernos. Algunos regresaban con fotos en las que aparecían personas desconocidas, otros volvieron callados y con la sensación de haber perdido algo. La señal se volvió, durante un tiempo, un símbolo, la prueba irrefutable de que había algo que no respetaba límites. Algunos intentaron arrancarla, la mandaron a la municipalidad, la repintaron, la pusieron en la plaza como curiosidad. Nada funcionó. Si la señal se movía, volvía a su sitio por la noche. Si alguien la rotaba, amanecía con la flecha apuntando hacia un puente distinto. Y cada vez que aparecía una nueva dirección, alguien te portaba sueños repetidos, puentes, cajas, luces, nombres pronunciados con la calma de quien ha cobrado una deuda. La versión popular se cerró con una mora incómoda. La señal parecía elegir a quienes miraban, y a veces aquellos que la leían en voz alta, un tramoyista de palabras que no entiende su propio acto, activaban cierto ciclo. Recuerdo a una madre que, desesperada, se trajo la señal a su casa y la escondió en el granero durante una semana. La noche que la puso allí, oyó un ruido en el techo. Cuando subió, encontró hojas de un libro antiguo esparcidas alrededor de la señal y una escolopendra de polvo enroscado sobre su flecha. La guardó para siempre y nadie volvió a molestarla. Decía que era mejor ignorarla, pero la dejó en su casa como si fuera una reliquia que debía vigilar. La señal, más que mensaje, era un vínculo. Un día comprendí que no importaba quién la hubiera puesto ni por qué. Su función era conectar. No solo señalaba caminos físicos, sino que marcaba intersecciones donde pasado y presente se rozan. Y en esas intersecciones, si uno no lleva cuidado, se puede perder un nombre, un recuerdo o una vida. Cierre. El regreso a San Martín y el hilo que une. Volví a San Martín varias veces después de que la piedra desapareciera. Los rumores se habían extendido como hiedra. La caja, algunos decían, había sido vista en la estación, otros que la vieron en un portón del cementerio, y había quien afirmaba que la piedra había sido arrojada al río por un hombre que no tenía miedo. Mi intención nunca fue cazar historias, sino cerrar puertas. No pude. No por incapacidad, sino porque, con el tiempo, entendí que esas puertas no se cierran del todo, se cambian de sitio. San Martín quedó con cicatrices que no se ven. La gente ya no se junta en la plaza por la noche, los perros miran hacia el roble y no ladran, y algunos niños saben que no deben pasar por la banquina donde crece la hierba alta.
La caja y la piedra se volvieron un rumor que cruza fronteras. A veces alguien llama desde otra ciudad y dice que encontró algo parecido en la carretera. Una caja, un trozo de tela, una linterna oxidada. Las coincidencias son demasiadas para ser coincidencias. Me crucé con el camionero que me advirtió, aquel que dijo: no lo entierres más hondo, muchacho, no sirve. No lo vi por casualidad. Lo encontré en la estación y me contó que había dejado pasar un colega que no volvió. Me miró con cansancio y replicó la misma frase que he oído en distintos labios. Algunas cosas no se entierran, se trasladan. Fue una confirmación que no alivió, pero al menos nombró la mecánica. La memoria encuentra vías alternativas y se alimenta de pasos que cruzan su camino. Andrés apareció un día en la puerta del pueblo. Tenía una mirada tranquila, diferente, como la de quien ha aprendido a vivir con un ruido constante. No me quiso hablar de dónde había estado. Dijo, con voz apagada, que había aprendido a escuchar la piedra, incluso cuando no la tenía a la vista. Que la encontró en manos de alguien a quien no podía discutir. Estaba en el bolsillo de un hombre que conocía la ruta, me dijo al fin. Lo vi alejarse hacia la carretera y entendí que, para algunas personas, marcharse de cierto modo es entrar en complicidad. No hay un cierre total para estas historias. No lo hubo cuando guardé la última nota en mi bolsillo, ni cuando enterré de nuevo una losa en el campo. Lo que hay es un devenir, la caja que despierta, la figura que espera en la ruta, el puente que conduce a pueblos que ya no existen o que siempre han existido en otra hora, y la señal que recuerda a los que miran que la curiosidad puede tener precio. Las 4 leyendas que he compartido están unidas por detalles que se repiten como un latido. Objetos que no deberían moverse y lo hacen, caminos que son puertas, figuras que no tienen rostro y sin embargo saben nombrarte, y una insistencia que cuando aparece se niega a desvanecerse. Hay momentos de silencio que son reveladores. Antes de cada clímax, en estas historias, el mundo guarda la respiración y se vuelve hueco. En esos silencios, las presencias se acercan. Ocurre en San Martín, donde la sombra del roble parecía contener todo el pueblo. Ocurre en la carretera, donde la figura permanece inmóvil como una estaca. Ocurre en la niebla, en el puente de la Ruta 66, cuando la mujer con capa pronuncia una frase que no se comprende, pero que obliga a obedecer. Esos silencios son parte del rito, no son vacíos, son esperas. No quiero concluir con moralejas ni con lecciones. Las leyendas no aceptan finales educativos. Prefiero dejar una advertencia suave. Hay cosas que se mueven porque alguien las despertó, y otras que se mueven porque la propia geografía humana les ofrece una ruta. Si alguna vez encuentran una caja enterrada en un solar, si ven una figura inmóvil en la ruta, si cruzan un puente que no aparece en los mapas, o si topan con una señal que parece pedir que no la miren, recuerden que la primera reacción humana siempre es la curiosidad. La curiosidad es noble, también es peligrosa. No afirmo con certeza que lo que relato sea verdad en sentido comprobable. Son testimonios, leyendas y experiencias vividas. Pueden tomarlos como advertencia o como inquietud que merece una noche de insomnio. Lo único que puedo decir con seguridad es que desde que empezaron a aparecer las piezas de este rompecabezas, una cosa quedó clara. Lo que está bajo la tierra y lo que camina en la noche no desaparece tan fácilmente. Se mueve, busca rutas y espera manos que lo nombren o lo entierren de nuevo. Si te quedaste hasta aquí, si la brisa de la noche te pareció distinta mientras escuchabas, cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste algo parecido en una carretera o en un pueblo perdido. Comparte estas historias con alguien que disfrute del misterio. Y si te fue útil quedarte despierto un rato más, suscríbete para más relatos que no siempre alivian, pero sí dejan una huella. Nunca olvides lo que está más allá de la oscuridad.